Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. El día de hoy vengo a mostrarles una combinación que estoy probando en los últimos días que la verdad me está dando unos resultados increíbles. Son indicadores que ya hemos visto en un pasado, pero en este caso los vamos a fusionar y vamos a ver qué tal se comportan. Vamos a pasar a pantalla. Bueno, antes de nada, quiero hacer una breve parada aquí de lo que está pasando en Bitcoin ahora mismo. Ya sabéis que yo no hago vídeos de análisis, simplemente de estrategias de trading y de backtesting, pero esto es importante que lo veáis, ¿vale? Porque esto es ahora mismo cuando estoy grabando el vídeo domingo a la noche, son las 10 y 11 minutos de la noche, las 22 y 11, y este es el escenario que tenemos en Bitcoin en 4 horas. Quizás, probablemente mañana, o todavía no se sabe, pero bueno, mañana cuando suba el vídeo puede que ya haya habido algún cambio. Pero mirad la zona de compresión que se está formando, ¿eh? Da igual que lo tomemos desde aquí, que cojamos un punto anterior o otro máximo anterior. Al final todos nos llevan al mismo suelo y el patrón que nos da es un patrón de compresión, con lo cual cuando se forma este patrón nos está avisando, advirtiendo, esto por análisis técnico, cuidado, por análisis técnico, nos está avisando de que va a haber un movimiento bastante fuerte en las próximas horas. Hablo de horas porque estamos en gráfico de 4 horas, cada vela de estas son 4 horas. Ahora, ¿el precio va a hacer esto o va a hacer todo lo contrario? Bueno, pues hay que tener en cuenta una cosa, mirad lo que tenemos aquí, no me hace falta ni tan siquiera coger ningún indicador de liquidez porque la podemos marcar a mano, este imbalance. Fijaros esta vela que no está cubierta ni por la vela anterior ni por la posterior, así que vamos a acercarnos un poco para que lo veáis y vamos a marcar este área. Bien, nos vamos a acercar y a ver a qué precios nos está llevando, nos está advirtiendo que también puede el precio bajar. Vale, fijaros, he cogido todo el cuerpo de la vela donde está este imbalance que está todavía sin cerrar. Fijaros esto, importante también, esto ya lo vimos en una estrategia. De hecho, una estrategia que expliqué en el canal hace algunas semanas era que cuando había un imbalance el precio iba a tocar ese imbalance y se daba la vuelta. Miradlo aquí, toca el imbalance, pero sin llegar a absorber la liquidez se da la vuelta. Hay un rechazo, aquí lo tenemos. Pero bueno, en definitiva, lo que os quiero decir es que aquí puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque aquí el precio tanto puede subir para arriba o tanto puede venir a tomar esta liquidez y después subir. Lo digo nada más para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Ya que hoy en el grupo de Telegram he compartido una captura de pantalla. Los que no estéis en el grupo de Telegram ya sabéis, ¿vale? Uniros desde el link de la descripción porque ahí compartimos análisis, opiniones. Hay también miembros que se dedican a programar indicadores siempre para trabajar con el exchange de BingX. Ya sabéis que es el exchange sponsor del canal, ¿de acuerdo? Así que, a ver, de una manera o de otra es obligatorio que estéis en el grupo de Telegram, ¿vale? Porque si no os vais a perder un montón de cosas, pues como este tipo de análisis, ¿vale? Nada, simplemente para que lo tengáis presente. No me voy a meter mucho más allá porque este vídeo no va de análisis, este vídeo va de otra cosa, pero que estéis pendientes en las próximas horas que puede haber un movimiento fuerte. No tiene por qué ser dentro de 4 o de 5 horas, pero sí en las próximas 24 horas muy fácil, ¿vale? Que lo tengáis presente. Por eso digo que quizás cuando mañana suba el vídeo, quizás ya se ha dado el movimiento que esperamos, porque yo estoy grabando el vídeo pues lógicamente unas horas antes de subirlo, pero bueno. Bien, como siempre, este es el exchange de BingX, es donde hacemos las operaciones y nosotros donde de verdad analizamos es aquí en TradingView y aquí es precisamente donde vamos a ver esta estrategia que llevo unos cuantos días haciendo pruebas, haciendo análisis, viendo a ver qué tal responden los indicadores que vamos a ver hoy. Como os digo, son indicadores que ya hemos visto, pero aquí los vamos a traer todos juntos. Bien, en primer lugar vamos a coger las bandas de Bollinger. Yo, como estoy dentro del ecosistema VIP, los que estáis en el VIP, lógicamente coger también el mismo, ¿vale? Quotes Inversiones, Strategy 101 más divergencias. Quien no esté dentro del ecosistema VIP, no pasa nada. Tenemos otro script totalmente gratuito en la sección de herramientas dentro del propio grupo de Telegram. Por eso os digo que es importante que estéis dentro del grupo de Telegram porque también, como os comento, hay miembros que nos comparten script. También nosotros tenemos nuestros propios script gratuitos. No todo es premium. Este paquete sí es premium, pero también hay script gratuitos y bots de Telegram gratuitos. Entonces, si no tenéis el VIP, podéis escoger perfectamente la estrategia 101 que la tenemos con el script totalmente gratuito, ¿de acuerdo? Yo en este caso voy a coger 101 más divergencias que está dentro del ecosistema VIP. Vamos a darle un clic y mientras carga, que no tarda mucho en cargar, pero bueno, mientras carga, porque como son indicadores que tienen mucha información, pues tardan unos segundos en cargar. Mientras tanto, os comento para aquellas personas que todavía no están dentro del VIP, comentaros que seguimos con
con la promoción de $50 por 6 meses. Contiene todo lo que tenéis aquí, todos estos bots de Telegram y todos estos indicadores o script de TradingView. Mirad dónde está el que he escogido ahora. Estrategia 101 más RSI multidivergencias. Ese es el que he escogido ahora mismo para este vídeo. Pero, como os comento, si no tenéis el VIP, os vais a el indicador gratuito, que también lo hay. ¿Hay alguna excepción? Sí, claro. Pues por ejemplo no tiene las multidivergencias. También, si no queréis recibir ningún tipo de alerta ni de nada, pues entonces podéis escoger las bandas de Bollinger normales que os vienen por defecto en el exchange o en TradingView sin ningún tipo de problema. Lo que os comento, la promoción continúa por el momento, $50, 6 meses, y como siempre os digo, aquellas personas que quieran entrar solamente un mes para trastear, ver de qué va todo y ver si os convence, pues podéis entrar por $15 al mes, podéis entrar un mes y con acceso a todo. Antes de entrar, recordad que tenéis aquí esto que ya lo hemos marcado en el formulario, ver este vídeo antes. Si dais aquí clic os va a llevar aquí, y aquí yo explico todo el ecosistema. Es un vídeo largo de concretamente 41 minutos con 29 segundos, pero merece mucho la pena porque es que si no, no vais a saber de qué va todo esto. Y aquí os estoy explicando todo. Este vídeo tenéis que verlo porque vamos paso a paso y explicando todo, cada bot. Lógicamente las herramientas que ya están implementadas nuevas, que las hay, no están en este vídeo porque este vídeo ya tiene 2 meses y ahora hemos añadido más herramientas de las que había en un principio. De hecho, ahora creo que tenemos 2 scripts más y 1 o 2 bots más de Telegram. Y bien, ya he dicho esto, ahora sí, vamos al lío. Ya vemos que ya ha cargado el indicador. Vamos a hacer aquí alguna pequeña configuración, pero muy sutil. Mirad cómo me marca las divergencias. Cada vez que se localiza una divergencia clara, me lo va a marcar ahí con una línea. Vemos que aquí tenemos otra, ya lo veis. Cada vez que me marca una divergencia, por eso os digo que este es el VIP, es más completo por eso. Vamos a configurar algunas cosas porque este cuadro de aquí o este grupo no lo estáis viendo, entonces lo vamos a poner aquí en el centro. Vamos a colocarle también una EMA que la podéis configurar desde aquí mismo, ¿vale? Mostrar EMA, le damos un clic. Mostrar la EMA en 3 colores, venga, en 3 colores. ¿Qué más vamos a configurar? La EMA de 200 la tenemos y los grupos, como os comentaba, aquí tenemos los grupos. Vamos a poner este grupo que nos aparece aquí en el centro. Recordad que aquí tenemos 3 grupos. Un grupo va a escanear 40 criptomonedas, el grupo 2 va a escanear otras 40 criptomonedas y el grupo 3 va a escanear activos como Forex, índices y materias primas. Bien, ahora sí estáis viendo el grupo. Lo que vamos a hacer es quitar algunas cosas de aquí que no me interesan, como por ejemplo el RSI, el precio y creo que nada más. Vamos a dejarlo así, tal cual. Vamos a darle a aceptar. Bien, y ahora ya lo tenemos solamente con la información que nosotros queremos, ¿vale? Que es el nombre de la moneda, si es short o es long, y la hora aquí, por ejemplo, de la última alerta, que ya hace ya tiempo, porque hoy es domingo, como os digo, ya habéis visto la compresión que hay en Bitcoin. Aquí en 15 minutos también se ve claramente que hay una zona de compresión fuerte. Si marcamos aquí una línea y aquí otra, vemos el mismo escenario con un poco más de ruido, pero es el mismo escenario. Hay una compresión muy fuerte. Bien, vamos a por el segundo indicador, ¿no? Ya que tenemos aquí las divergencias que me las está marcando de forma automática este indicador, pues nosotros también queremos cerciorarnos de que estas divergencias son correctas. Me explico. Vamos a verificar esta divergencia, en este caso con el indicador RSI. Podría ser con un MACD perfectamente, pero bueno, el RSI se adapta muy bien, así que vamos a por un RSI. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder
poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Escogemos esta primera opción, índice de fuerza relativa, un clic, y aquí vamos a hacer algunas configuraciones, pero solamente de estilo, algo muy sutil. Vamos a estilo, vamos a quitar la media móvil, no la queremos para nada. El RSI le vamos a dar otro color, este color rosa o morado, segundo nivel de grosor, y vamos a quitarle el fondo. Genial. Entonces aquí sí que podemos identificar esta divergencia, que de hecho yo esta divergencia aquí me había marcado de este punto a este, pero mirar si la marcamos por la parte de arriba, por la parte superior, y ahora nos venimos a la parte inferior en el RSI y aquí vemos pues bueno, una divergencia como un castillo de grande. De hecho ya veis que el precio después empieza a bajar. Las divergencias, para quien no sepa lo que son las divergencias, os voy a explicar muy rápidamente. Las divergencias lo que me están indicando es que lo que está sucediendo en el gráfico no guarda correlación con el indicador tipo oscilador. Puede ser un RSI como puede ser un MACD. Me explico. Aquí me está indicando fuerza alcista, tendencia alcista, ¿cierto? Y el RSI me está diciendo todo lo contrario, que no hay interés. El RSI me está dando, como estáis viendo, un mínimo inferior al anterior, cuando en el gráfico me está dando un máximo superior al anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí no hay correlación, no hay interés en el mercado. Sin embargo, en el gráfico nos hacen ver que sí hay interés, cuando no lo hay. Lo vemos aquí en el oscilador y el precio al final termina desplomándose. Y hasta hoy, ¿vale? Que llevamos aquí en este suelo aburrido. Vamos a borrar los dibujos para no liarnos. Y ahora bien, ahora vamos a por el indicador estrella, que ya lo hemos visto en el vídeo anterior y es un indicador que ha traído mucha polémica para bien, para bien, porque la verdad es que es brutal. Y los que habéis visto el vídeo anterior os comenté que lo estaba probando, estaba haciendo pruebas con las bandas de Bollinger a ver qué tal me iba, y por eso el vídeo de hoy. Así que vamos a por el indicador, que es este que tenemos aquí, Supply and Demand Visible Range, del creador Luxalgo. Le damos un clic, ahí lo tenemos. Mirar qué pasada, qué bien me marca las zonas de soporte y de resistencia. Vamos a hacerle alguna configuración también muy sutil, solamente en tema de colores. Vamos a ponerle aquí el supply en color verde, ahí lo tenemos, y nada más, simplemente eso. Este indicador por defecto funciona muy bien. Para quien no haya visto el vídeo anterior donde hablamos más a fondo sobre este indicador, os aconsejo que lo veáis, ¿vale? Porque es que si no, no os vais a enterar muy bien. ¿Por qué lo digo? Porque este indicador se va adaptando según la panorámica de la gráfica o según la perspectiva. Si yo, por ejemplo, aquí reduzco el zoom, mirad lo que pasa, que ella me va a marcar otros máximos y otros mínimos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque he cambiado la perspectiva. Si sigo dando al zoom, veis que ahora mismo ahí lo tenemos, se va adaptando. Esto está genial, esto está genial. ¿Que queremos hacer scalping? Por ejemplo, bueno, estamos en 15 minutos, pero si nos vamos aquí, por ejemplo, y estamos a 1 minuto, esto automáticamente lo que va a hacer es ponerme, como estáis viendo aquí, un suelo y un techo adaptándome a lo que tengo en la gráfica. Esto es buenísimo, buenísimo. Sobre todo aquí para hacer scalping o para trabajar rangos, esto es buenísimo. En los rangos ya sabéis que trabajamos de una zona a otra, siempre intentando buscar estas zonas de oferta y de demanda o soporte y resistencia. Es decir, si el precio viene a la zona de demanda, ahí entramos en long y vendemos o hacemos short en la zona de oferta. Esa es la estrategia para rangos. Pero bueno, lo puedo dejar para otro vídeo porque me parece para scalping a 1 minuto, me parece una estrategia buenísima cuando estamos en rangos. Así que esto lo vamos a dejar para otro vídeo. Bien, nosotros aquí, yo ahora mismo estoy en 15 minutos. Yo aquí lo que voy es a buscar una perspectiva en la que me sienta cómodo, al igual que la perspectiva también puede ser la temporalidad donde os sintáis a gusto. Yo, por ejemplo, me gusta tener un rango bastante amplio, entonces ya voy moviendo el zoom de acorde a cómo me sienta yo más cómodo. Me gusta, por ejemplo, la panorámica que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque me está marcando uno de los suelos más importantes de todo este mes de mayo, como estáis viendo, y también la zona de resistencia más importante. Entonces, bien, ya teniendo eso en cuenta, aquí tenemos una información
confirmación brutal. ¿Por qué motivo? Porque aquí la estrategia, los que habéis operado bandas de Bollinger ya sabéis por dónde van los tiros, pero los que no conocéis las bandas de Bollinger, aquí la estrategia es cuando se rompe la banda de Bollinger por la parte inferior, nosotros abriríamos una posición en long, y cuando se rompe la banda de Bollinger por la parte superior entraríamos en short. Pero ¿qué pasa si aquí ahora mismo, aparte de esas roturas, buscamos otro tipo de confirmaciones, como lo que tenemos aquí ahora mismo en pantalla? Fijaros, si aparte de usar las bandas de Bollinger con las roturas como siempre hemos trabajado, si aparte de eso tenemos en cuenta las divergencias y aparte tenemos en cuenta las zonas de oferta y demanda, eso es lo que hace que esta combinación sea explosiva. Y lo estamos viendo aquí, estamos viendo cómo esta zona es súper fuerte. Ya lo vemos que aquí cada vez que el precio viene a tocar es rechazado, pero aparte mirar divergencia, el precio veis que baja, pero aparte de eso también mirar cómo hemos venido a la zona de oferta llevada al límite, pero al final el precio se ha desplomado. Esas son las tres confirmaciones para esta estrategia. Como os digo, quien no tenga este indicador VIP con divergencias, pues tendrás que buscar las divergencias a mano, o también puedes buscar algún indicador gratuito sobre divergencias, que los hay. Hay indicadores que te marcan las divergencias y son gratuitos en TradingView. De hecho, en mi canal de YouTube tengo una lista de reproducción que se llama divergencias, donde tengo ahí 4 o 5 vídeos, no recuerdo muy bien. Pues vais ahí, veis esos vídeos y entendéis bien qué son las divergencias, porque es súper importante. Sobre bandas de Bollinger debo de tener 70 directos en el canal, más aparte todos los vídeos. Siempre recordad con el apoyo del grupo de Telegram, que eso os va a venir de perlas, os lo digo de verdad, porque el fin de semana menos, pero por semana suele ser un grupo bastante activo, donde sobre todo se comparten análisis como este e incluso diferentes combos, diferentes combinaciones de indicadores, que muchos de ellos los traigo aquí al canal para presentarlos, ¿vale? Porque ya os digo, en el grupo de Telegram hay mucho nivel. Como veis, si vamos moviendo el gráfico, se va adaptando. Yo aquí ahora mismo no estoy haciendo zoom, simplemente estoy moviendo, como veis, voy moviendo la gráfica, y dependiendo de si estoy aquí o si estoy aquí, él mismo me va marcando, como ya estáis viendo, se va a poner en los puntos más altos y más bajos que tenga dentro de la gráfica. Esto es brutal. Mirar aquí, fijaros esta zona, por ejemplo, sin ir más lejos, mirar cómo después del precio llegar a toda esta zona de oferta, el precio al final termina retrocediendo. Aquí no tenemos ninguna divergencia, pero bueno, se ve que hemos llegado a un punto clave. Como os digo, la diferencia aquí con el vídeo del otro día básicamente son las bandas de Bollinger con las divergencias, porque si encontramos una divergencia es una confirmación más, y si aparte de eso tenemos una rotura de las bandas de Bollinger, pues tenemos otra confirmación más. Mirar aquí la rotura, vamos a poner un poco más cerca, la rotura de banda de Bollinger que hay, y nosotros, si ahora mismo estamos sin los indicadores que tenemos en pantalla, imaginar que borramos todos los indicadores, vemos esta vela, nos ponemos nerviosos, y ¿qué hace la gente? ¿Qué hace el 90% de la gente? Os lo digo yo, después de ver esta vela y ver esta, claro, viéndolo ahora, pues cualquiera me puede decir, no, yo entraría en long. Pues no, amigos, el 90% o el 95% de la gente, después de ver estas dos velas, seguiría en short, porque pensaría que el precio sigue cayendo. Sin embargo, si tenemos en cuenta que estamos dentro de una zona de demanda, ya no entraríamos en short. Si aparte de eso tenemos en cuenta que el RSI está sobrevendido, tampoco entraríamos en short. Y como esto, os puedo poner muchos más ejemplos. Vamos caminando por la gráfica. Este tipo de rechazos son los que yo os comento, que aquí es donde entran en juego las bandas de Bollinger. No es lo mismo, fijaros, no es lo mismo esta zona de rotura que esta zona, viéndolo desde esta perspectiva, seguramente que si acercamos el zoom aquí, pues me va a marcar aquí una zona de oferta, ¿vale? Eso es algo obvio, pero si lo miramos siempre desde la misma perspectiva, vemos aquí, rompe la banda de Bollinger, toca la zona de oferta y el precio retrocede. Seguimos caminando por la gráfica, vemos que vuelve a tocar, vuelve a ser rechazado otra vez, y aquí por último otra vez ya para finalmente caer. Siempre que hay una zona grande, sobre todo, fijaros, porque normalmente este indicador te va a marcar estos áreas más estrechos o más anchos, entonces sabemos si es un nivel de más envergadura, es decir, una zona de oferta o de demanda más potencial o menos importante. En este caso vemos que son zonas de mucho interés vendedor, está claro,
es una zona ancha, amplia, con lo cual es difícil de romper. ¿Que lo puedes romper y podemos seguir subiendo en este caso? Sí, por supuesto que sí, pero aquí ya sabéis que en el trading se juegan con las probabilidades, y aquí la probabilidad estadística, si nos basamos en análisis técnico, es que esta zona no se rompa. ¿Por qué? Porque no hay interés en que suba, es una zona de oferta. No es la primera vez que hablamos en el canal de máximos y de mínimos. De hecho, yo la mayoría de estrategias que uso a día de hoy, todas se basan en lo mismo, en máximos y mínimos. Es lo que siempre me ha funcionado, lo que mejor me funciona, y espero que me siga funcionando, ¿eh? Con los mínimos pasa exactamente lo mismo. Venimos aquí, tocamos la zona de demanda y el precio se da la vuelta. Aquí lo mismo, tocamos la zona de demanda y el precio se da la vuelta. Pero fijaros que aparte de eso, vamos a borrar todo un segundo, vale, aparte de eso, quiero que os fijéis el gran aporte que nos dan las bandas de Bollinger, porque tenemos rotura. Mirad cómo aquí sale las velas por fuera de la banda de Bollinger, y aquí lo mismo. En todas las bandas de Bollinger me están dando una información muy útil. Cuidado, esto no tiene nada que ver ni con los canales de Kellner ni con el canal de regresión que vimos en el anterior vídeo, ¿vale? Las bandas de Bollinger no tienen nada que ver con eso. Las bandas de Bollinger nos miden la volatilidad del mercado, y cuando hay volatilidad en el mercado, las bandas de Bollinger tienden a ensancharse y tiende a haber este tipo de roturas. Por el contrario, cuando el precio está lateralizado o en rango, las bandas de Bollinger tienden a estrecharse, como vemos por ejemplo en esta zona de aquí. Hay que entender bien, como digo, los indicadores para poder después interpretarlos según una estrategia, ¿vale? Esta es otra estrategia que si queréis que le haga backtesting, ya sabéis, solamente tenéis que dejármelo saber en los comentarios. Y vamos a dejarlo por aquí, amigos. Espero que se haya entendido bien. Van dos vídeos seguidos donde presento el mismo indicador, y eso es por algo, ¿vale? Este indicador de oferta y demanda nos facilita mucho el trabajo, y os digo por qué. No es lo mismo, sobre todo para aquellas personas que empiezan nuevas. Yo ya estoy acostumbrado a marcar soportes y resistencias, máximos y mínimos, sin ni tan siquiera trazar una línea ni ningún área. Pero yo sé que aquellas personas que están empezando en el trading, pues muchas veces les cuesta identificar estas zonas. El indicador este lo hace solo. ¿Eso es bueno o es malo? No es bueno acostumbrarse, no es bueno. Pero al principio, si estás empezando en el trading, te puede servir de ayuda como apoyo para después de 2-3 meses que puedes ya tú mismo identificar esas zonas. Lo mismo pasa con las zonas de imbalance. El indicador de AMD Imbalance, que ya lo traje también al canal, nos va marcando los imbalances de forma automática. ¿Es bueno ese indicador? Sí, es bueno. ¿Es bueno acostumbrarse a él? No es bueno. Como habéis visto al principio del vídeo, os he marcado un imbalance yo mismo, sin falta de indicadores. Hay que saber identificarlos y ver cuándo una vela tiene un imbalance. A eso me refiero. Todo lo que podemos hacer por nosotros mismos sin la necesidad de indicadores, mucho mejor. Vamos a tener una gráfica más limpia y menos liosa. Y nada, amigos, espero que os haya servido de ayuda todo lo que hemos comentado en este vídeo. Si es así, ya sabéis, la mejor forma de agradecimiento, pulgar arriba y un comentario, por supuesto. Un saludo a todos, amigos. Chao.